Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vástago Podcast. El día de hoy tengo un invitado muy especial, más que especial, es el pastor Eduardo Belmont, quien es mi mentor y padre en la fe, y el día de hoy es un gran honor poderlo tener aquí. Quise que fuera el primer invitado, pero pues no, nomás no lo agarraba. Está muy cotizado, tiene mucho trabajo, pero antes de darle lugar, quiero decir un poco de lo que hace, que es todo en uno. Él es capellán, maestro, coach de Taekwondo. Él es mentor, maestro de música, formador de músicos y líderes. También es podcaster. También tiene unos podcasts que al rato los vamos a mencionar. Y bueno, es un gran pastor y también estás teniendo una misión en otra ciudad. Así que aunque él no, tal vez no lo mencione, no lo diga, pero él es un apóstol en esos tiempos, un verdadero apóstol. No de saco rojo, no de esos, Rojo. no, es un verdadero apóstol que está formando personas y levantando iglesias. Y a Papá Belmont, bienvenido. Muchas gracias, mijo. Muchas gracias y saludos a todos. Pues es un privilegio estar aquí contigo y pues en este proyecto que Dios puso en tu corazón. Y sí, pues me hubiera gustado ser el primero, No pero llegamos al precio. no llegaron al café que me tenías que mandar desde allá de Tampico. No, pero un saludo para todos y un gusto estar con ustedes. Bien, pues cuéntanos, porque también no solamente eres todo eso, también tienes otra iglesia armeniana, ¿verdad? Sí, bueno, aparte de eso, por supuesto, lo más importante, soy un discípulo del Señor Jesucristo. Sigo a mi Rey, sigo a mi Señor. Él es mi jefe, Él es el pastor de esta iglesia donde yo pastoreo. Soy simplemente un obrero que cuido los rebaños de papá, de mi padre. Soy un esposo enamorado de mi esposa Claudia, que es una Y no tremenda. es porque esté ahí, No, atrás. de hecho no está aquí, pero va a escuchar. Eh, Soy un padre que tengo 2 hijas hermosas que están siguiendo los caminos del Señor en sus estudios, su preparación. Mi hija Chantel, que sigue estudiando, preparándose para ser una consejera psicóloga, que está estudiando en una universidad cristiana, Biola University. Y mi hija Brigitte, que está terminando el segundo año de la escuela de leyes, y en un año más voy a tener abogada en la familia. Súper. Y pues también el nuevo ministerio abuelístico. Soy abuelo de 2 príncipes del Señor, Sebastián y Santiago, de 7 y 3 años. Y bueno, lo demás es lo que hacemos por, por gracia, misericordia y ordenanza del Señor, ¿no? Tratando de cumplir tanto la gran comisión como el gran mandamiento. Y pues bueno, actualmente estoy pastoreando la iglesia Dios Restaura en Glendale, California, aquí en Los Ángeles. Y tenemos 2 servicios, los domingos tenemos 2 servicios en español, con traducción en inglés, a las 9 y a las 11. Y a las 2 de la tarde tenemos un servicio en arminio. Sé que tal vez para muchos el país de Armenia no es como muy conocido, ¿no? Pero de hecho, Armenia fue el primer país cristiano de toda la historia. Ellos tienen una cultura muy fuerte cristiana, que de hecho los turcos tuvieron mucho conflicto con los turcos y los turcos los querían casi exterminar para que dejara ese pueblo de ser cristiano y se convirtiera o entrar con el Islam, ¿no? Pero los armenios es una comunidad muy fuerte aquí donde vivimos y empezamos un servicio en armenio a las 2 de la tarde con traducción en inglés. Y aparte también estamos plantando una iglesia en otra ciudad de aquí de Los Ángeles que se llama Highland Park, que es una iglesia armenia. Ellos tienen servicio a las 11 de la mañana y nosotros estamos haciendo ahí la plantación de la iglesia con un servicio a las 6 de la tarde los domingos. Así que prácticamente de empezar con un servicio que teníamos los domingos, pasamos a tener 4 servicios y plantando iglesias. Así que
contento por lo que el Señor está haciendo. Al final, acuérdense que la palabra dice, ¿no? Que unos riegan, unos plantan, otros riegan, pero al final ni uno ni otro son nada porque el Señor es el que da el crecimiento, ¿no? Así es, así es. Me encanta, tienes bastante trabajo. De hecho, por eso andas bien cotizado, no querías de tiempo. Ah, es broma. Ya tenemos, en serio, había bastante tiempo que queríamos traerte, pero bueno, por fin se dio. Y tengo algunos temas, algunas preguntas para hacerte. Eh, ¿De dónde viene tu amor y pasión por la formación de líderes y músicos? Porque antes de iniciar el podcast te decía que los que he invitado veo unas características muy buenas, ¿no? Que saco de ahí y también aprendo yo. Pero en tu caso ha sido esa, desde que nos conocemos, esa de la formación de músico, la formación de líderes. Eres un pastor muy presente que forma y envía. O sea, pero ¿de dónde viene ese amor y esa pasión por formar? Pues mira, tuve la bendición en mi juventud, tener una beca para estudiar en Bellas Artes en México, juntamente con uno de mis hermanos mayores. Bueno, tú conoces a mi hermano Sergio. Sabes que mi familia es muy artística, cultural. Nosotros pudimos estudiar la licenciatura en artes y bueno, yo no ejercí, pero mi hermano sí, él fue maestro de educación artística y toda esta cuestión. Somos músicos de familia, toda mi familia son músicos. Y, pero viene la cuestión de que cuando yo me convierto al Señor en 1991 en la ciudad de Tijuana, en una iglesia cuadrangular, Rey de Gloria se llama la iglesia, yo me convertí en medio de la alabanza y la adoración de esa iglesia. Yo nunca había pisado una iglesia cristiana en mi vida y cuando yo llegué a mis 24 años, en medio de la alabanza y la adoración, yo tuve una experiencia sobrenatural con Dios. Miré una visión de parte de Dios, escuché su voz por primera vez y el amor de Dios me fulminó en medio de la alabanza y la oración. El Salmo 22 dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿no? Entonces, por supuesto que siendo músico y teniendo estudios con respecto al arte y teniendo esa experiencia en medio de la alabanza y la oración, por supuesto que todo eso se combinó. Pero después me di cuenta la gran necesidad que había y que hay de buenos ministerios de alabanza en las iglesias. O no hay, o son muy buenos músicos y su formación de carácter es terrible. O sea, más que de bendición a veces son piedra de tropiezo para la iglesia, pero son muy buenos músicos. O al revés, son muy malos músicos y tienen un corazón muy humilde, ¿no? Entonces, pero empecé a ver esa cuestión de, Pero cantan pésimo, ¿no? no, y luego pues siempre lo decimos como chiste, pero es verdad, no, pues lo que importa es el corazón, sí, pero el corazón no está escuchando, la gente la que está escuchando bueno, pero de todos modos al final yo sí creo y lo he visto y ha sido parte de mi vida, de que sí puede haber ese balance, se necesita tener ese balance y las iglesias en este tiempo necesitan hoy más que nunca tener músicos formados ministerialmente, pero también en su carácter, ¿no? Y ahí donde empieza en verdad a darme cuenta, como yo tenía, por llamarlo así, las herramientas ah, de, de, de enseñanza, pero también eso viene porque yo a los 18 años entro al ejército en México. Como decimos en México, fui por la cartilla y me quedé por la tortilla. Había firmado por 3 años nada más y me quedé 10 años. Pude estudiar en las escuelas militares, me gradué como sargento instructor, me retiré del ejército en el casi 96 como subteniente. Fui parte de ser formado para formar hombres, ¿no? Mi carrera militar como sargento, el título era formador de hombres, forjador de Wow. hombres, ¿no? Entonces, los sargentos son los que conducen a la tropa a ejecutar lo que el alto mando va ordenando, ¿no? Y tuve la oportunidad también de ser de las primeras fuerzas especiales en México, 86, fue cuando empezó Fuerzas Especiales en México.
y yo tuve la oportunidad de pertenecer a las Fuerzas Especiales en ese tiempo, tener los primeros cursos que se hacían. Todo esto hizo en mí, por supuesto, la cuestión de Dios de formar a otros. Como dice la palabra, el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿no? O sea, ese versículo a mí me golpeó en mi corazón porque el apóstol Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe, a su discípulo que está poniéndolo como pastor, le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego dice, ninguno que milita, o sea, ninguno que está en el ejército se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Y dije, wow, o sea, tiene que ver algo la milicia también espiritual. Y mijo, de ahí surgió la cuestión verdaderamente de formar a otros, sobre todo en la cuestión de liderazgo, en la cuestión de alabanza, ¿no? Wow, increíble. Digo, veía características. Yo pensaba y adivinaba como que a lo mejor esto podría ser o podría influir, ¿no? Pero vaya que sí. O sea, vemos cómo otros forman desde el contexto. Por ejemplo, te platicaba que grababan la semana antepasada con el pastor Joel y Ah, el liderazgo es desde una forma como más como empresarial, ¿no? De negocios. Y el tuyo he visto desde una formación militar, que eres muy bueno, pero también eres bastante exigente, ¿no? Con la excelencia. sí, bueno, por supuesto que todo tiene que ir balanceado el amor y la disciplina, ¿no? Así es Dios, ¿no? Dios nos ama, pero nos disciplina, porque dice la palabra que al que ama corrige. Pero yo sí creo en excelencia. De hecho, no sé si te acuerdas, bueno, tú eres muy joven, pero los que son más viejos, había una canción en los 90 que decía, te daré lo mejor del trigo, ¿no? Te daré lo mejor de mi vida. Creo que ahí donde estas generaciones a veces le está faltando, mijo, le está faltando entender que el Señor se merece lo mejor de nosotros. Y lo mejor que tenemos ahorita está bien, pero siempre yo pregunto, ¿y no podemos hacerlo mejor? ¿No se puede mejorar? ¿No podemos mejorar todo lo que el Señor nos ha dado? De hecho, la palabra también dice que tenemos que perfeccionar el don que nos ha sido dado, ¿no? Y el don no se perfecciona simplemente con seguir tocando los mismos acordes, seguir haciendo las mismas tonterías, siguiendo ofendiéndonos por todo, siguiendo en lugar de ir hacia adelante con tu iglesia, con el ministerio, haciéndose para atrás, no, pues es mucho, no, que no puedo, no, que mi tiempo, no. O sea, yo siempre digo, wow, decirle al rey del universo, no tengo tiempo para ti, solamente para ir a tocar los mismos acordes que me sé de hace 20 años y con mi voz toda desafinada y bueno, es lo que tengo. No, yo creo firmemente que el Señor se merece lo mejor del trigo, lo mejor de nuestra vida y para eso hay que entrenarnos, hay que capacitarnos, hay que esforzarnos, ¿no? Y se necesita amor y disciplina. Oye, justo que dices eso, que hay que formarnos y capacitarnos como líder, como pastor, como ministro, decimos que es importante y lo hemos escuchado, ¿no? En conferencias, convenciones y todos estos eventos. Pero como hay un dicho, ¿no? Del dicho al hecho hay un gran paso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos real? ¿Cómo lo hacemos efectivo? Porque tú mencionabas algo, ¿no? Que hay muchas capacitaciones, muchos eventos, pero realmente no se ve como un fruto, ¿no? Pero como líderes, como pastores, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, esta formación de liderazgo o formación de músicos. Primeramente, yo creo, como John Maxwell dice en uno de sus libros, todo se establece y todo cae dependiendo del líder. O sea, tiene que ver dentro del líder, hablando del pastorado, por supuesto, pero también no le podemos dejar toda la carga al pastor, ¿no? Pastor principal. Si yo soy líder de alabanza, si yo soy líder de jóvenes, si yo tengo un liderazgo dentro de la iglesia, por supuesto que yo tengo que buscar la capacitación teórica y práctica. Si yo soy pastor de una iglesia, yo tengo que buscar todos los elementos si no los tengo yo. O sea, si yo no puedo capacitar a alguien en la música porque no soy músico, yo tengo que habilitar de alguna manera que mis músicos se capaciten. Lo que pasa, mijo, también que la gente no quiere entrar en procesos. Y ese es uno de los grandes problemas también Generación. en esta generación. Piensan que por tomar un curso de un mes, ya entonces ya eres líder, ¿no?
o tomar un cursillo por ahí en YouTube de piano, ya entonces mejoraste. No, cuando te das cuenta que los grandes músicos, hablándolo en general, los grandes músicos nunca terminan de aprender, nunca terminan de seguir practicando, ¿no? Yo escuchaba a Marcus Witt, que él decía que su mamá, de cuando tenía 8 años, la mamá no lo dejaba salir a jugar hasta que no practicara media hora las escalas en el piano, y que él no le gustaba, que él pensaba que era mala la mamá de toda la cosa, pero esa disciplina, ese proceso, por supuesto que hizo de este siervo del Señor, querido, no querido, criticado, no criticado, pero la realidad es que hizo un antes y después en la alabanza y la adoración, ¿no? Pero no fue de la noche a la mañana, o sea, no fue en un mes, 2 meses. Los procesos son importantes y uno tiene que estar dispuesto a entrar en procesos, ¿no? Nosotros tenemos la escuela de música, que de hecho, la escuela de música yo la he tenido por, te digo, 20 y tantos años. Y el año pasado el Señor me dijo también, vas a mejorar todo. O sea, entonces convertimos la escuela de música en un conservatorio de formación ministerial, más enfocado en la formación todavía, más enfocado en formar ministros. Y llegaron algunas iglesias, pero igual, o sea, en los primeros 2 meses, una iglesia líder, el líder dijo, no, hermano, pues los muchachos quieren ensayar y quieren esto que el otro, y mejor vamos a agarrar el sábado para estar ensayando. Y le dije, hermano, apenas llevan 2 meses. O sea, ni siquiera estamos empezando las primeras etapas de formación. O sea, no, pero que los muchachos quieren. Le dije, yo sí le dije, usted va a tener muchachos tocando lo mismo de lo mismo, pero no solamente eso, no van a mejorar en la cuestión musical, pero tampoco, también va a tener grandes problemas dentro del ministerio, de pleitos, de divisiones, de contiendas, porque no los está formando en su carácter. Pero si eso es lo que quiere, pues ni modo, ¿no? Entonces sí, se fueron y ahí están ensayando y ahí están en sus broncas, en sus problemas, cuando todo eso se puede evitar en la cuestión de la formación y los procesos, pero los procesos son largos, los procesos son largos y ahí donde viene verdaderamente la formación. Pastores también a veces quieren resultados ya, ¿no? O sea, ya estás estudiando, pues ya tienes que estar predicando. No, espérame, apenas tengo 2 meses, 3 meses, ¿no? O sea, tienen que entender pastores, líderes y la gente que quiere darle lo mejor del trigo al Señor, que tienen que entrar en un proceso y los procesos son largos. Pero cuando se hace esa, ¿cómo le llaman en agricultura? Metástasis, no me acuerdo cómo se dice, que o sea, planta la semilla crece, da fruto, da más semilla y empieza entonces a producirse naturalmente. Entonces, en la formación así es. Los procesos al principio son largos, son disciplinados, son con mucho cuidado, toda la cosa, pero ya cuando empieza ese proceso lentamente se convierte en una cultura dentro de la iglesia, se convierte ya en que ya los que formaste y entraron en procesos y siguen en procesos, empiezan a formar a otros. Es todo un proceso, ¿no? Que es difícil, ¿no? Porque es eso mismo, un proceso. Y cuando uno no ve resultados, y más yo pienso que, por ejemplo, mi generación y generaciones más jóvenes, que estamos acostumbrados a lo inmediato. Y Sí. si no da frutos, es como que ya no sirve esto, una desesperación. Pero Sí, es sí, sí. difícil eso. Sí, Ujú. pues es como la cuestión empresarial o incluso ministerial, ¿no? Se dice aquí en Estados Unidos, se dice que más del 85% de las empresas nuevas que empiezan al año van a cerrar. Sí. A los 3 años van a cerrar más. ¿Por qué? Porque no hubo una preparación verdaderamente antes, pero sobre todo la cuestión del proceso y de la constancia. Y por supuesto que en las iglesias y en el ministerio lo que pasa, ¿no? O sea, empieza, no, sí, vamos a aprender o vamos a formarnos, pero están en el primer mes y ya quieren ver resultados. Están en el primer año y ya quisieran estar grabando y teniendo conciertos en el Auditorio Nacional. No, pues no es así, así no funciona. Me encanta esto y es algo que podemos aprender todos, ¿no? Sí, Tanto quienes están formando, tanto pastores o líderes jóvenes. Acerca de esto, por ejemplo, ya nos hablabas de una formación, pero ya en tu caso que ya llevas algo ya más construido, más fuerte, eh, y he visto un crecimiento de iglesia como ya dices que ya tienes la escuela, ¿no? Pero ahora también lo ofreces para otras personas, como ya tienes un servicio, pero ya tienes 3 servicios y otro en armenio.
Y uno ve como que ve tu proceso ya hecho, ¿no? Y dice, wow, o sea, yo quisiera estar ahí. Pero, ¿cómo se logra eso? O sea, porque ahorita uno ve el resultado final, pero ¿cómo uno logra todo eso que tú estás viviendo hoy en día con este crecimiento de la iglesia? Se logra primeramente sometiendo toda tu vida al Señor, mijo. O sea, no Ujú. puedes hacerlo solo. De hecho, en sí el que lo hace es el Señor. O sea, nosotros hacemos parte del trabajo, creo que es el trabajo más fácil el que hacemos nosotros, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo con mucha honestidad, con mucha integridad, con mucho amor, con mucha pasión. No hay que servir al rey. Es como cuando los jóvenes vienen y me dicen, pastor, quiero hacer grandes cosas para el Señor. Y mi primer pregunta, ¿y qué estás haciendo ahorita? No, pues nada, ok. Empieza en las pequeñas cosas. Empieza a servir al Señor en pequeñas cosas. No esperes hacer grandes cosas si no empiezas en las pequeñas cosas, ¿no? Igual, mijo, por supuesto que este es el resultado. Ahorita estamos viendo el resultado de pequeñas cosas, de pequeños cambios, pequeños y grandes cambios. Siempre hay que estar reestructurando la iglesia, siempre hay que estar reestructurando las empresas, siempre hay que estar reestructurando el ministerio. No puedes pensar que la misma manera que estabas haciendo iglesia hace 5 años va a seguir, o sea, va a seguir teniendo el mismo resultado de hace 5 años. Entonces, esto es como cuando tienes una planta, ¿no? Una plantita que has sembrado, está creciendo, la Ujú. pones en un recipiente, ¿no? Pero va a seguir creciendo. Si la dejas en ese mismo recipiente del principio, no va a crecer como debe de crecer. Tienes que cambiar el recipiente más grande que pueda crecer, extenderse. Hay que recordar que la iglesia es un organismo y es una organización. El ministerio es un organismo y es una organización. El organismo, lo espiritual, somos el cuerpo de Cristo. El organismo crece. Es como los hijos, o sea, los jóvenes. Imagínate que yo quisiera ponerle los zapatos que le ponía a mis hijas cuando tenían 7 años. Pues no, los zapatos estaban mal. No, no están mal los zapatos. Crecieron. Entonces, el organismo como tal, el cuerpo de Cristo crece y la organización no crece. Lo que hace la organización o la estructura es que se tiene que modificar, tiene que cambiar, ¿no? Puedes tener la misma organización y manera de hacer con un niño, por llamarlo así, que con un Sí. adolescente o un adulto. Entonces, por supuesto que en este caso uno tiene que entender que uno tiene que estar revisando tu organización y la estructura de esta organización para que entonces el cuerpo de Cristo, el organismo, el ministerio pueda seguir creciendo sanamente. Pero igual, si sigues haciendo lo mismo siempre igual, los resultados van a ser los mismos. O sea, no esperes tener un resultado diferente si no cambias algo o sigues cambiando cosas, reestructurando cosas, para que entonces los resultados sean diferentes. Órale. Esa me sorprendió, ¿eh? Tienes mucha razón. Sí, sí, mijo, porque vuelvo a repetir, aquí viene el problema con los pastores viejos, ¿no? Y no sé si los pastores viejos miran el podcast, pero bueno, pero para los ministros Oye, jóvenes, paréntesis, pues ya ves que hay una estadística y ajá, sí hay un buen porcentaje de personas que de 60 años en adelante lo escuchan. gloria a Dios, bueno, para todos esos viejos de 60 años. No, escuchen, o sea, a veces estamos tan arraigados en la religión que se nos olvida, en la religión y la costumbre que se nos olvida verdaderamente la relación y la visión de Dios, ¿no? Porque al final de cuentas dicen, no, hermanos, pues siempre se ha hecho así las cosas, ¿qué tiene de, hasta se ofenden, ¿no? ¿Qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que va a seguir teniendo los mismos resultados. Por eso, mijo, que las iglesias no crecen. Mm. Por eso que los ministerios no crecen, porque siguen haciendo lo mismo de hace 20, 30, 50, hasta 60 años. Ahora, que estuvo mal, no, y hay que tener, no se confundan aquí, hay que tener las mismas bases espirituales, valores, la visión y la misión de Dios bien clara, sí, pero la reestructura de la iglesia tiene que ser continua en etapas de la vida para entonces poder tener resultados diferentes.
Eso sí, eso no estaba planeado en el guión, ¿verdad? Pero me sorprendió mucho. Tiene demasiado sentido. Sigues haciendo lo mismo, son los mismos resultados. Exacto, mijo. Vuelvo a repetir, yo cuando tomé el pastorado ya principal de la iglesia, yo tuve que reestructurar muchas cosas y sigo reestructurando muchas cosas. No porque estuvo mal, y eso es lo que siempre le digo a la iglesia, no es que estuvo mal lo que los otros pastores hicieron, no, eso lo hicieron en su tiempo y eso fue bueno. Pero si queremos resultados diferentes, tenemos que reestructurar cosas de la iglesia, tenemos que mejorar cosas de la iglesia. Hay personas que dicen, si está funcionando, ¿para qué le mueves? Es una mentalidad muy pobre, muy pobre del reino de Dios. Porque si algo está funcionando, ¿que no lo podemos hacer mejor? No se puede mejorar, no podemos agrandarlo, no podemos extenderlo, no podemos mejorarlo. Claro que sí. ¿No? Sí, de un servicio que teníamos, ahora tenemos 3 servicios, 4 servicios y estamos plantando otra iglesia, estamos visualizando ya la segunda plantación de otra iglesia. Estoy trayendo jóvenes al liderazgo, estoy trayendo ancianos al liderazgo, estoy trayendo parejas al liderazgo, o sea, estoy reestructurando toda la cuestión también orgánica de la iglesia. El resultado ha sido diferente, por supuesto, Mm. porque empezamos a reestructurar y a tomar base, y eso sí, nunca lo vamos a dejar. Los valores, nuestras declaraciones de fe siguen siendo las mismas, la visión como iglesia, ¿no? Pero la reestructuración es súper importante. Ahorita me surgió otra duda en base a esto. Dices que es importante renovar, cambiar las cosas, pero ¿cómo se renueva uno como líder? Porque una cosa es renovar las cosas que se hacen, y que es importante lo que mencionabas, pero ¿cómo se renueva uno como líder? Porque para renovar lo demás, uno tiene que hacer el cambio también mental y espiritual. ¿Cómo se renueva uno? Primeramente, estar dispuesto a que Dios te renueve. O sea, uno de los grandes problemas de los pastores en este tiempo, mijo, es que ya no tienen tiempo para el Señor. Mm. Y mi padre espiritual, mi mentor, papá Otto de la Torre, doctor Otto de la Torre, él siempre me dijo y me ha dicho, cuando hablo con él cada semana, siempre me recuerda, Eduardo, acuérdate que tu obligación como pastor es pasar tiempo en la presencia del Señor, tiempo en escrituras, para que entonces pueda dar pasto fresco a la congregación. Y a veces, mijo, estamos tan ocupados haciendo el ministerio que nos olvidamos del rey del ministerio. Sacas de la Y paja que hay ahí, ¿no? Del sí, mm. sí, sí, y entonces a veces, tristemente, hay pastores que dicen, no tengo nada que dar, no sé qué voy a dar, y empiezan a inventársela en el caminar, ¿no? No, a ver, es sábado y le están hablando a un hermano, ¿puede predicar mañana? ¿Cómo pues? No, o están sentados ahí, están hojeando ahí, lo que se tenía que haber hecho en la semana, no se pudo hacer porque estoy muy ocupado, estoy muy ocupado, muy estresado, hay muchas cosas que hacer. Creo que una de las primeras cosas, mijo, es estar dispuestos a uno ser renovado. Y la renovación empieza estando en la presencia del Señor, verdaderamente. O sea, verdaderamente preguntarle al Señor qué quieres que cambie. Preguntarle al Señor, dame sabiduría, ¿no? Esta es tu iglesia, dame sabiduría, Señor, dime qué es lo que tengo que cambiar. Dime cómo tengo que reestructurar. Dime qué es lo que tengo que hacer. Vuelvo a repetir, mi hijo, esto del ministerio no es del ser humano, es del Espíritu Santo. Esto del ministerio no es guianza estratégica, que es importantísimo entenderla, sí, que es importantísimo desarrollarla, sí, pero la mejor estrategia es la que viene del cielo. Y no puede venir del cielo si no tomamos tiempo con el Señor y estamos dispuestos en humildad del corazón que el Señor nos hable y nos cambie nuestras maneras de pensar y de nuestra religiosidad, de que es que así se ha hecho siempre en la iglesia por 50 años. Dios no se va a molestar porque ahora la hagas diferente mientras sigas teniendo la misma declaración de fe y los valores y Cristo en el centro. Ahí empieza todo, mijo. Empieza todo. Estas generaciones, esto fue para los viejos, ¿no?
Pero estas generaciones tenemos que tener mucho cuidado en todas las herramientas que tenemos ahora son buenísimas, ¿no? Todas las oportunidades que hay de estudio, de preparación, son buenísimos, por el principio no cambia. Hay que pasar tiempo con el Rey. Hay que escudriñar su palabra, escudriñarla no para predicar o no para tirarla a otro, escudriñarla para nosotros. Y ser muy humildes, que el Señor nos siga guiando, nos siga hablando, nos siga transformando, ¿no? Bueno, me parece muy interesante porque, por ejemplo, yo he escuchado ahora de la cuadrangular la importancia de los sabáticos, ¿no? Que el pastor descanse y toma un tiempo, ¿no? Pero no puedes estar tampoco, y eso me impactó lo que dijiste, porque, bueno, uno no puede estar siempre en sabáticos, ¿no? O siempre de vacaciones para renovarse. O sea, estás en el trabajo y te vas a ir cansando, ¿no? Y dices Sí, que lo importante es, o sea, es ese momento de pasar tiempo en la presencia de Dios para poder dar, o sea, recibir uno y dar también pasto verde. Me hace mucho. sí, no, o sea, hay otras fórmulas, ¿no? Que ahora se están usando, ¿no? Pero los resultados no van a ser lo mismo que cuando los resultados vienen directamente del reino, ¿no? Del rey, ¿no? Y eso es lo que ha pasado aquí, mijo. Yo siempre he dicho, yo reconozco, y no es malo también reconocer que tienes dones, talentos y habilidades. Yo soy un hombre con muchos dones, muchos talentos, muchas habilidades, pero yo no dependo de eso, yo dependo del rey. Uso los dones y talentos que el Señor me ha dado para el rey. Y ahí donde viene también uno de los fracasos, mijo, que sabemos hacer las cosas y nos acostumbramos a hacerlo porque sabemos cómo hacerlo, ¿no? Supongamos yo, los que tenemos el don de presidir, o sea, yo me puedo parar en una plataforma, siendo sincero, yo me puedo parar en una plataforma sin haber leído la Biblia en todo el día o en toda la semana, ni pasar tiempo con el Señor, con el Espíritu Santo, y me puedo parar y puedo dar una de mis mejores predicaciones, porque sé cómo hacerlo. Mm. Y tengo el don de presidir, tengo el don de la enseñanza, entonces uso toda esa cuestión. Pero ahí donde uno tiene que hacer ese switch, ¿no? Yo no dependo, yo no quiero depender de los dones que Dios me ha dado. O sea, yo quiero seguir dependiendo del Rey, de su presencia, de su guianza, ¿no? Y entonces ahí es que uso lo que el Señor me ha dado a mí para el Rey, ¿no? Eh, y ahí es donde viene la diferencia, mijo, de ser formado, ahí es donde viene la diferencia de los resultados. Los resultados, acuérdate que en el libro de Hechos, en el capítulo 2 del 42 en adelante, ahí está la clave en lo que la iglesia hacía. La iglesia se encargaba de unas cosas, ¿no? Y se encargaba incluso de tener buen testimonio dentro de la comunidad. Se encargaba de compartir el pan en las casas, se encargaba de hacer comunidad, se encargaba de predicar el evangelio, se encargaba de muchas cosas, incluso, si te das cuenta, fuera de la iglesia. Y entonces a mí me encanta porque ese capítulo termina y el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Yo siempre digo que lo que está pasando con nosotros en esta temporada, mi hijo, es porque el Señor está añadiendo a los que van a ser salvos, pero porque nosotros estamos haciendo nuestra parte, ¿no? Me impactó esta parte, tienes razón. De hecho, no le había puesto atención a ese versículo. O Sí. sea, ahí está, dice que los apóstoles compartían el pan, que los apóstoles tenían en las casas, que tenían un muy buen, la comunidad los miraba bien, ¿no? Había sanidades, todo, la gente andaba compartiendo con la gente en unidad, y entonces el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Entonces, de hecho, también nosotros hemos activado mucho el evangelismo en la iglesia, y yo siempre le digo al equipo de evangelismo, no salimos a evangelizar para que la gente venga a la iglesia. Si salimos a evangelizar para que la gente venga a la iglesia, ya nos equivocamos y eso no va a dar fruto. Tenemos que salir a compartir las buenas nuevas para que el Señor sea glorificado y la gente conozca a Cristo y el Señor se encargará de lo demás. Y haciendo eso, entonces el Señor añade a la iglesia a los que van a ser salvos. Wow, me encanta. Por cierto, mencionabas que hablabas a la antigua generación, también hablabas a esta generación, y a lo largo de la formación en la iglesia como pastor y ahora pastor principal, supongo que has pasado por muchas generaciones, ¿no? O sea, de Sí, formación. sí. ¿Qué, respecto a esta generación actual y nueva, qué sientes o qué ves? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad a mejorar? Yo creo que como todas las generaciones,
Esta generación lo que tiene que mejorar es su humildad y su dependencia de Dios. Dejar de soñar y actuar, Mm, y seguir los planes del Señor, mijo. O sea, seguir los planes del Señor. Uno tiene que ser muy claro y muy honesto. ¿Cuáles son tus planes, tus sueños, tus metas? ¿Están alineadas con los sueños, los planes y las metas de Dios en tu vida? Esta generación se va a dar cuenta, mijo, que muchos de los planes, sueños y metas son bien egoístas y ujú. son bien, con mucha falta de humildad. Creo que esta generación lo que le falta es mucha formación, mucha capacitación, pero igual también mucho sometimiento y humildad al Espíritu Santo, a Dios, al Rey, sabiendo que Jesucristo es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Y ahí es donde esta generación creo que le ha faltado entender. Jesucristo es amigo, sí. Jesucristo es como nuestro Padre, sí. Jesucristo es nuestro Salvador, sí. Pero Jesucristo es Rey y Señor. Mm, Y ahí creo que le ha faltado a esta generación entender que Jesucristo es Rey y Señor. Porque cuando una generación entiende que Jesucristo es Rey y Señor, entonces se somete al Rey y al Señor. Es como los cristianos en Roma, mijo. Los cristianos en Roma, ellos no perdían la vida por decir que Jesucristo era su Salvador. O ellos no perdían su vida porque hacían conciertos al aire libre. O ellos no perdían la vida porque hacían campamentos. O ellos no perdían la vida porque se reunían en casas. Ellos perdían la vida porque decían, Jesucristo es el Señor. Y entonces la autoridad terrenal de César, del imperio romano, no era nada para ellos comparada con la autoridad de Jesucristo. Ahí sí perdían la vida ellos. O sea, y creo yo que esta generación le ha dado miedo a decir Jesucristo es el Señor con sus vidas, ¿no? sí. Entonces prefieren mejor seguir siendo esa generación que sí, que canta y gloria a Dios, Dios va a usar a todo mundo, hermano. O sea, ese no es el problema. Dios va a usar el que quiera, el que no quiera. ¿Te acuerdas que vinieron los apóstoles y dijeron, Señor, ahí andan otros allá predicando en tu nombre, toda la cosa? Pues déjalos, está bien, ¿no? Entonces, eso es importante que entendamos que todo empieza en el corazón de nosotros mismos y que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es el Señor. Y si Jesucristo es Rey verdaderamente, Señor, nuestra vida tiene que estar sometida a ese señorío y esa majestad. Y entonces entenderemos hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queramos. Wow, eso estuvo bueno y estuvo fuerte. Sí, Sí. pero pues en esta generación de cristal, pues olvídate, todos se ofenden, todo como, ay, no me quieren. No, 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 no. Al contrario, porque les amamos, es porque les hablamos así. Y porque les amamos es que hay que sacudirse, porque esta generación hoy más que nunca necesita hombres y mujeres rendidos a los pies del señorío de Jesucristo. Oh, increíble. Me encanta esta parte. Por último, tengo esta pregunta. Si pudieras viajar al pasado, ¿qué le dirías al pastor Eduardo que iba comenzando en su ministerio? ¿Qué consejo le darías si pudieras viajar al pasado? Consejo que le daría es, sigue siendo obediente al Señor, porque vas a cosechar mucho fruto. Wow. Nunca imaginé, mi hijo, que en mi vida el Señor iba a hacer tantas cosas. De verdad que nunca imaginé que el rey, cuando yo llegué a los pies del Señor, mi hijo, llegué con con mucho orgullo, pero muy perdido internamente, muy solo. Yo siempre digo, mi hijo, que yo era un extraviado que comía de migajas. Ujú. Y el rey me invitó a su mesa. Me invitó a su mesa, me restauró y me sentó a su mesa como su hijo.
Yo lo único que hice en ese tiempo, mijo, fue sentarme y disfrutar y obedecer al rey. ¿Qué le dirías, Eduardo? Sigue obedeciendo al rey porque tu futuro es hermoso, tu futuro es precioso en Cristo y, y vas a disfrutar mucho más de lo que te imaginas. Qué hermoso consejo. Tengan cuidado con querer todo tan rápido. Tengan cuidado con querer. Por ahí alguien decía, no, la diferencia del placer y la felicidad. Tengan cuidado con el placer. El placer es rápido, momentáneo. La felicidad es eterna y se cultiva. Vuelvo a repetir, yo a mis 24 años, como muchos de ustedes, entregué mi vida a Cristo. Nunca pensé que a mis 58 años estuviera tan pleno, tan feliz, tan contento, tan sano en todas las áreas, tan productivo. Y eso es lo que les digo a ustedes, muchachos. Tengan cuidado con el placer, tengan cuidado con querer las cosas rápidas y los resultados rápidos. Es mejor los resultados del rey, son mejores y son más hermosos, son mucho, mucho, mucho más hermosos. Así que sean obedientes al rey, que el futuro es hermoso cuando somos obedientes al rey. Increíble. Papá Belmont, te agradezco muchísimo ese tiempo. Sé que te hiciste un esfuerzo de espacio de tiempo para poder estar aquí. Te lo agradezco muchísimo. Ojalá tengas otros espacios donde podamos platicar. Realmente esto ha bendecido muchísimo mi vida. Te lo agradezco bastante. Y sé que también a muchos has bendecido y vas a bendecir con esas palabras en el episodio. Muchísimas gracias por estar. Que Dios te bendiga muchísimo, Papá Belmont. Bendiciones a todos y échenle ganas, que el rey es bueno. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Amén.